Saludos, les habla Ana María Guillermetti, vicepresidenta de la Asociación por Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, APOS. Les presentamos en el minicurso la segunda sección de la impresionismo francés al profesor Armando Luis Ramírez. Su biografía es muy extensa y variada y muy importante. Tiene un bachillerato en educación musical del 1994, un bachillerato en teoría y composición de 1996 del Conservatorio de Música de Puerto Rico, una maestría en composición musical de 1998 de Temple University en Filadelfia, Pensilvania. Comenzó sus estudios en composición con los profesores Amaury Veray e Ignacio Morales Nieva para luego continuar con los profesores Dr. Maurice Wright y Richard Broadhead en la Universidad de Temple, Filadelfia. También ha tenido charlas con el maestro Christoph Penderecki. Su fanfarria para conjunto de metales y percusión tuvo su estreno en el Conservatorio de Música de Puerto Rico bajo la batuta de Rafael Irizarry en 1993. Un año más tarde se estrenaron sus obras Adagio para conjunto de cuerdas, Concertino para tuba y piano y su tríptico para tenor y conjunto de cámara, con buena acogida en la crítica especializada. Mientras completaba sus estudios graduados, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por Rosalind Pavón, estrenó su poema sinfónico Hermit's Enigma. De esa época son también Divertimento for String Orchestra, que tuvo su estreno bajo la dirección de Luis Viava en Temple University, y Three Short Pieces for Woodwind Quartet. Las obras Divertimento for String Ensemble y Portrait of Chess Players fue estrenada bajo la dirección del maestro Luis Viava y luego por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la dirección del maestro Rosalind Pavón. Compuso además la partitura para la película Lover's Grave, realizada en Filadelfia. Sus más recientes composiciones han sido el Quinteto para flauta piccolo y cuerdas, estrenada en Dinamarca e incluida en el CD Flauta Boricua de Ana María Hernández. 7 pinturas de Dalí, dúo de eufonio y tuba, impresiones caribeñas, sexteto de vientos metales, 6 miniaturas para viola y piano, estrenadas por Emanuel Olivieri en el Ateneo puertorriqueño, y 4 ensayos rústicos a ser estrenada en Cuba por Kimberly Davis. Actualmente Ramírez ejerce la Cátedra de Teoría y Composición en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ha tenido a su cargo los cursos teóricos de todos los niveles: orquestación, formas y análisis, composición y la historia de rock. Ha creado cursos como Beethoven y sus 9 sinfonías y la música de los ballets de Igor Stravinsky y un curso especializado en la música de los Beatles. Ramírez ha ofrecido diversas charlas y clases magistrales en APOS desde el año 2013 como parte de su programa educativo. En el presente se encuentra culminando su producción en CD de varias obras para vientos metales. Su música es publicada bajo Brassworks 4 y Cayambes Music Press. A continuación les presentamos al profesor Armando Luis Ramírez para que siga con el minicurso del impresionismo francés. Saludos amigas y amigos, nuevamente aquí estamos de regreso en una plática nuevamente sobre la música impresionista de la época de principio del siglo XX. Mi nombre es Armando Ramírez y tengo el placer nuevamente para compartir con ustedes hoy la música de Ravel y Paul Dukas. Así que hoy vamos a escuchar música excelente, música mágica prácticamente. Vamos a comenzar de inmediato para que el tiempo nos pueda, ¿verdad?, no nos traicione el tiempo, porque al final tenemos una presentación fabulosa musical. En la primera presentación, en la primera filmina de la semana pasada, ustedes recordarán que habían unas fechas, ¿verdad?, en las que ustedes veían cómo coincidía los artistas, los compositores, los escritores y los pintores. He decidido nuevamente incluirla en el día de hoy,
en la noche de hoy, dependiendo de la hora en que ustedes vean esta presentación, que vamos a estar hablando de Maurice Ravel, que nació en el 1815, y de Paul Dukas, que nació en el 1865. Así que todos estos compositores, como ustedes podrán ver en esa gráfica, coinciden. Se conocían mutuamente o por referencia, sabía qué estaba ocurriendo musicalmente en el continente europeo. En nuestra próxima lámina quisiera nuevamente, ¿verdad?, hablar sobre los rasgos musicales, de forma tal de que podamos verlo en estos dos grandes compositores en el día de hoy, con ciertas similitudes con los compositores de la vez pasada, Erik Satie y Claude Debussy. Nuevamente vamos a ver escalas no tradicionales, aunque quisiera aclarar que en el caso de Paul Dukas y Maurice Ravel son un poco más tradicionales, ¿verdad? Siguen utilizando sus escalas mayores, sus escalas menores, su lenguaje es triádico, pero sí hay ciertas similitudes, ¿verdad?, en ciertos momentos en la música en que sí ocurre. Así que nuevamente veremos escalas no tradicionales, acordes extendidos. Vamos a empezar con Maurice Ravel para que vean esos acordes extendidos. Flexibilidad rítmica. También vamos a ver un fragmento de una pieza en que hay una dualidad rítmica. Estructura experimental. Orquestación, la instrumentación, muy peculiar de la música francesa. Y sobre todo libertad armónica en algunos casos, en que la armonía, por así decirlo, es una armonía no funcional. O sea que hay unos aspectos armónicos, ¿verdad?, en que sí se oyen y cumplen unas funciones armónicas, pero hay otras ocasiones en que son acordes simplemente para presentar un color en específico. Comencemos entonces con nuestro compositor, uno de nuestros dos compositores, Maurice Ravel. Como ustedes verán en la información, nació en Cibourg-Laborde el 7 de marzo de 1875, mudándose y falleciendo posteriormente en París, con su fecha de fallecimiento el 28 de diciembre de 1937. Así que vemos que experimentó este final del siglo XIX y principio del siglo XX, que son unas épocas medulares en estos cambios, ¿verdad?, estilísticos de la música. Comenzó sus estudios de piano a la temprana edad de 6 años y ya para sus 12 años tomaba clases de contrapunto, armonía y composición con Charles René. Ingresó al Conservatorio de París en el 1889 bajo la tutela de su tutor y su gran compositor y compañero y amigo, a quien le dedicó varias obras, Gabriel Fauré, un compositor también excelente de finales del siglo XIX. Recibió fuertes críticas de los tradicionalistas debido a su admiración por la música de Debussy, Chabrier y Satie. Eso sin contar compositores fuera del área geográfica de Francia, ¿verdad? También le parecía exquisita la música de Gershwin, le parecía exquisita la música de Igor Stravinsky, Mussorgsky. En el caso de Maurice Ravel era un compositor más universal, ¿verdad? Tenía sus gustos un poco más generalizados en toda la música. Simplemente le encantaba la música de buena calidad. Obras destacadas. Y obviamente en esta lista es una lista muy parcial. Probablemente es una lista influenciada por mi gusto tal vez, pero cuando uno quiere saber el catálogo de un compositor hay que hacer una búsqueda, ¿verdad? Y ver prácticamente, no son obras interminables, pero sí es un catálogo muy impresionante. Empezamos con La Pavana para una infanta difunta, de 1899, la versión de piano, porque él, siendo un excelente pianista, componía a través del piano. El cuarteto para cuerdas en fa mayor, que se compuso a principios de siglo, 1902-1903, que, valga la aclaración, al igual que Debussy, que escribió un cuarteto de cuerdas, fue un único cuarteto de cuerdas. Qué interesante, ¿verdad? Siempre me he preguntado qué sería si hubiera escrito un segundo o un tercer cuarteto de cuerdas.
pero lamentablemente no fue así. Fue el único cuarteto de cuerda que produjo. Más adelante, mi madre La Oca, Mamé Lioyer, en 1908 al 1910. Valses nobles y sentimentales del 1911, que coincidía precisamente en 1910, 1911 al 13, con esta revolución que nos traía ese gran compositor ruso Igor Stravinsky, que en algún momento yo espero poder, ¿verdad?, que podamos hacer un programa futuro de Igor Stravinsky, y que se conocieron personalmente. Así que Valses nobles y sentimentales es de esta misma época, de esa primera década de 1900, del siglo XX. La Vals, 1919 al 20, el famoso Bolero, que fue una comisión en el 1928, y por último el concierto para la mano izquierda, obviamente para piano y orquesta, de 1929 al 1930. Vuelvo y repito, esto es una lista sumamente parcial, apenas daría para comenzar, ¿verdad? Uno diría una semana de estudios para escuchar toda esa música, y obviamente para entenderla y analizarla pues necesitaríamos prácticamente una vida para escuchar toda la música de este compositor. Vamos a nuestra próxima lámina, empezando propiamente con nuestra primera obra de esta presentación, que es la famosa Pavana, que es una obra basada, ¿verdad?, en un estilo de baile, y a pesar de que es un estilo de baile, es una pieza sumamente emocional, lírica. Vamos a ver más adelante cómo se trabaja el aspecto melódico y el aspecto armónico, sobre todo el acompañamiento de la orquesta. Pavana para una infante defunta, su instrumentación posterior es una orquesta pequeña de 2 flautas, oboe, 2 clarinetes en si bemol, 2 fagotes por la familia de las maderas. En la familia de los vientos metales solamente seleccionó 2 trompas que aclaraba en su partitura que deberían ser trompas naturales en sol, que tienen un sonido peculiar, y en esos momentos ya la trompa cromática estaba disponible, pero él quería esa sonoridad de la trompa natural en sol, que de hecho son solistas desde el principio, desde el primer compás. Una arpa, y obviamente la sección de cuerdas con los primeros, segundos violines, violas, violonchelos y contrabajos. Pasando a la próxima filmina, verán ustedes entonces esa melodía principal que lo lleva la primera trompa. Un tanto, diría yo, peligroso, porque es desde el inicio, ningún tipo de introducción antes de comenzar en ese primer compás, en ese registro, y con una dinámica de pianísimo. Así que esa primera trompa queda bien expuesta dentro de la orquesta, y como ustedes podrán ver, básicamente la melodía es diatónica, o sea que está claramente la escala de sol mayor. No hay aquí este tipo de escala de tonos enteros que hablamos la vez pasada, ni escalas pentatónicas. Simplemente se está basando en una escala mayor, ¿verdad?, común y corriente. Es importante que es una de las composiciones iniciales del compositor. Se compuso, como dice ¿verdad?, la lámina, en el 1899, pero fue en el 1910 que se orquesta. Y como podrán ver ustedes, aquí estamos viendo una serie armónica, eso que ustedes están viendo debajo del pentagrama, esos números romanos, representan los grados de la escala, representan esas triadas. Claro, un poco simplificadas, ¿verdad? Pero vemos que no hay ni tan siquiera rasgos de música cromática. Vemos un acorde de tónica, vemos un acorde del cuarto grado, la subdominante, ciertos acordes, ¿verdad?, más adelante de 1/6/4, primer acorde en inversión, y básicamente se queda con eso, utiliza esos acordes de la escala mayor, que es algo bien peculiar de Ravel. Él utiliza muchísimas funciones armónicas tradicionales. En la próxima lámina le añadimos entonces en el fragmento, claro, eso es una reducción de la parte de orquesta, específicamente de la parte de la cuerda. Verán ustedes que en la clave de Fa
que es lo que tocaría el piano, la mano izquierda, vemos cómo él divide los violonchelos que tienen su plica hacia arriba y tenemos los contrabajos con la plica hacia abajo. Que es bien interesante cómo él piensa en dividir ese sonido grave que es el que da la nota fundamental o la raíz del acorde. En la mano derecha o en la clave de sol vemos entonces los segundos violines y las violas, que básicamente se están alternando entre intervalos de tercera, cuarta. Básicamente se mantienen esos intervalos para obviamente esos grados que ustedes están viendo en el nivel superior, en la imagen superior con la melodía, pues está ocurriendo simultáneamente en el acompañamiento de la sección de las cuerdas. Así que quisiera entonces pasar de inmediato a la presentación de la obra. Es una obra bastante corta, no pasa de 7 minutos aproximadamente. Un detalle que quisiera mencionar que se puede aplicar en todas las obras. Ravel siempre aclaraba, ¿verdad?, que los tempos debían ser lentos. Tenía esa preferencia de que los directores hicieran sus obras lentos. Y tuvo varios encontronazos y varias disputas con algunos directores que decidían que la obra debería ser un poco más lenta. Así que vamos a escuchar la versión en este momento de la Philharmonia Orchestra, una edición exquisita y bastante clara en una presentación en vivo. Que la disfruten. Bueno, ¿qué les pareció? Supongo que ustedes deben estar impresionados, ¿verdad? Lo que finalmente escuchamos, obviamente era la parte B final de la pieza, y ahora regresaría la melodía principal, pero vieron que entonces en vez de ser la trompa, pues hay otro instrumento de madera que toma ese papel interpretativo. Vamos a pasar a nuestra próxima pieza, a Mère d'Oyer. Como verán ustedes, hay una instrumentación mucho más amplia, bien interesante en la parte de la percusión.
En la parte de la madera, de los vientos maderas, tenemos dos flautas, una de ellas doblando a la flauta piccolo, o el flautín, como muchas personas le conocen, dos oboes, dos clarinetes en si bemol y en algunas ocasiones en la, dos fagotes y uno de ellos doblando al contrafagote. En los vientos metales nuevamente tenemos dos trompas, pero en esta ocasión dos trompas cromáticas en fa, que son las famosas trompas modernas, ¿verdad? Contemporáneas, que vemos en las orquestas. Y en la sección de la percusión tenemos el tímpani, triángulo, platillos, bombo, tam-tam, xilófono, glockenspiel y celesta. Prácticamente, ¿verdad?, un conjunto gigantesco de percusión. Tenemos el arpa también, y en la sección de cuerdas nuevamente como un balance al resto de la instrumentación que dijimos ahora. Violines 1, violines 2, violas, violonchelos y contrabajos. Y como ustedes verán, yo seleccioné en la próxima lámina, seleccioné el cierre de la obra. Esto es un ballet, Mamère d'Oyer, y en esta última parte que me parece encantadora es The Fairy Garden, ¿verdad? El jardín de las hadas. Y para esta selección, al final, él decide utilizar una técnica que es conocida como el pandiatonismo. Y el pandiatonismo viene básicamente de la música tonal, eliminando posibilidades cromáticas que habían pasado ya a finales del siglo pasado, ¿verdad? En el siglo XIX con la música del romanticismo. Y él evita eso. Sin embargo, aparte de eso, él extiende los acordes, que es básicamente lo que estábamos hablando la vez pasada, y estábamos hablando al principio de esta presentación. La extensión, los acordes extendidos. Como ustedes verán, la melodía, aquí presentada como si fuera un coral, ¿verdad?, en clave de sol y en clave de fa, con plicas ascendente, plicas descendente en dirección hacia abajo. Y vemos que aparentemente es algo sencillo. Y sí, efectivamente es bastante sencillo en el aspecto rítmico. No hay complejidad alguna. Hay una métrica de 3x4. La tonalidad es en do mayor, por eso es que no estamos viendo ninguna armadura. Decidí en esta ocasión incluirle los acordes en notación popular que están por encima de la clave de sol. Aquellos, ¿verdad?, espectadores que prefieren ver la música de esa forma. Y en el análisis inferior pueden ustedes estar viendo en estos momentos los grados, parecido a lo que hicimos en la pavana anteriormente. Así que vemos nuevamente armónicamente que se mantiene con esa escala de do mayor, pero como todos esos acordes, por ejemplo un acorde de tónica que es triádica, do mi sol, como él le añade otras notas. Para empezar, estamos viendo ese segundo tiempo con una novena y una séptima mayor. Así que estamos viendo que él está buscando una sonoridad un poco más libre, ¿verdad?, a la tonalidad tradicional. Obviamente se aparta muchísimo a lo que pasaba en la época clásica y la época del barroco. Todos los acordes que siguen en el segundo compás, si se fijan, pasa por el segundo grado, el tercer grado, el cuarto grado, que así es una secuencia armónica ascendente, hacia el acorde de sol 7, que ese es acorde muy importante en una tonalidad, ya sea mayor o menor, porque ese es el que le da énfasis al acorde de tónica, ¿verdad? Para yo saber que estoy en tal tonalidad, necesito siempre ese acorde de dominante. Pero lo curioso, que también es un detalle bien interesante del pandiatonismo, es que estos acordes no necesariamente tienen que resolver, como en la armonía tradicional, ¿verdad? Aquí probablemente después de ese acorde de sol séptima hubiéramos tenido un acorde de tónica, y no fue así. Pasa nuevamente por el cuarto grado y una serie de acordes que todos están basados, vuelvo y repito, en la escala de sol mayor. En la próxima lámina vamos a ver cómo continúa ese discurso musical en la nota aguda, ¿verdad?, que es lo que tiene la plica hacia arriba, cómo ha llegado desde ese do central, cuando empezamos la melodía, cómo llegó a un fa de quinta línea. O sea que estamos hablando de un registro muy amplio en esa melodía.
como también vemos que el compositor empezó con una dinámica bien sencilla, ¿verdad? Bien pianísimo, casi imperceptible, y cómo poco a poco, porque esos crescendo y decreciendo, cómo va manejando, ¿verdad?, la percepción emocional del espectador, del oyente, precisamente con esos crescendos y decrescendos. Así que vemos todos esos acordes de re novena, re menor novena, vemos el acorde de la menor novena, triádicas simples como el acorde de re menor, sol novena, y precisamente en ese penúltimo acorde que ustedes están viendo en ese momento, que es un acorde de sol, reinicia el discurso musical pianísimo, pero no solamente eso, sino que parte del cuarto grado. Y toda esta música es bien sorprendente, ¿verdad? Porque por lo menos a mí, cada vez que lo escucho, esos acordes siempre son bien refrescantes. Uno obviamente ha escuchado la obra muchas veces y ya tal vez no me tome de sorpresa, pero recuerdo la primera vez que escuché esta obra, que esos acordes eran totalmente inesperados. Así que empezamos ese discurso musical nuevamente en el cuarto grado. Y en la tercera lámina de este ejemplo de The Fairy Garden, vemos cómo empieza entonces a utilizar un recurso bien interesante, que es el recurso de la nota pedal, que es cuando vemos una nota que constantemente está, a pesar de que los acordes guarden una relación o no, y sirve como un elemento, ¿verdad?, para crear tensión, para crear una expectativa. Y eso lo estamos viendo claramente en esa parte del contrabajo, ¿verdad?, las cuerdas graves, en ese fa que ustedes están viendo. Es debatible, de hecho, todos esos acordes que ustedes están viendo como cuarto grado, porque algunos piensan que inclusive algunas notas que están en el registro superior podrían considerarse hasta poliacordes, o inclusive otros acordes en inversión, ¿verdad? Y yo, por lo menos, la forma en que lo veo, y hablando con otros teóricos y otros colegas, pues me parece que hemos llegado, ¿verdad?, a ese acuerdo, la mayoría, de que es una nota pedal sobre un cuarto grado. E interesantemente termina ese discurso, que es la primera parte de ese movimiento, que es el final del ballet, con un acorde del mi menor, tercer grado. Indica el acorde de sol novena, que es el dominante, pero vuelve otra vez y termina en mi menor. Nosotros vamos a escuchar la versión por lo menos hasta la parte B, para que ustedes vean incluso cómo cambia la orquestación. Así que los colores también influyen muchísimo en la percepción, ¿verdad?, auditiva de esta obra. Selecciona unos instrumentos en específico para la sección A, un lenguaje armónico en específico, que en este caso, como les comenté, es diatónico, con acordes extendidos. Y esa parte B van a escuchar que es más otro color del violín solista, del concertino. Espero que la disfruten.
Bueno, como pudieron notar, ¿verdad? En esta selección vimos una producción a distancia, o sea, que es una producción muy reciente, que interesante, ¿verdad? Un detalle muy interesante con los miembros de la Detroit Symphony Orchestra, que ellos decidieron hacer esta obra a pesar de estar dentro de la pandemia y cada uno en su parte, ¿verdad? Hizo su sección de la orquesta y me pareció fabuloso. O sea que a pesar de la pandemia, como quiera, la música sobrevive y se tiene que producir. Vamos a pasar de inmediato a nuestra próxima pieza, que continuamos con Ravel. Como les dije al principio, el cuarteto de cuerdas en fa mayor, que fue el primer y el único cuarteto de cuerdas escrito por el compositor. Vamos a ver específicamente el segundo movimiento. Esta obra fue compuesta en el 1904 y fue dedicado a Gabriel Fauré. Un detalle bien interesante también es que Gabriel Fauré fue un poco duro en la crítica, sobre todo con el cuarto movimiento, que pensaba que había sido un error ese cuarto movimiento. Sin embargo, su amigo en ese momento estaba muy bien, ¿verdad? Se llevaba muy bien. Claude Debussy le pidió a su nombre y al nombre de todos los artistas que no cambiaran ni una sola nota de ese cuarteto de cuerdas. Así que un detalle bien interesante para Ravel, ¿verdad? Que le dio ese soporte, ¿verdad? Ese respaldo emocional. Bueno, como ustedes verán, aquí lo que decidí fue incluir la parte del primer violín, siguiendo la tradición de los cuartetos de cuerda de Haydn y de Mozart, ¿verdad? Que por lo general el primer violín siempre era la voz cantante, la voz principal. Sin embargo, no se puede descuidar los demás instrumentos. Los tres instrumentos restantes tienen que tener una parte protagónica. Y eso es lo que vemos en estos cuartetos, tanto del cuarteto de Ravel como el cuarteto de Debussy. El segundo movimiento quise presentarlos a ustedes, ¿verdad? En el momento que ustedes tengan disponible y de hacer una búsqueda y escuchar las obras más adelante, para que vean cómo se asemeja muchísimo al cuarteto de Claude Debussy. El cuarteto de Claude Debussy fue compuesto aproximadamente 10 años antes y Maurice Ravel se inspiró y básicamente utilizó eso como un modelo, utilizando los mismos 4 movimientos. Y es tanta la coincidencia que el segundo movimiento del cuarteto de Debussy también empieza con unos pichicatos. Así que él también modeló esa sonoridad de cómo tratar la cuerda. Verán ustedes que hay un 6x8 al principio de la pieza. Sin embargo, en la partitura original, entre paréntesis, aparece un 3x4. Y eso es lo que le había mencionado a ustedes sobre la percepción rítmica, ¿verdad? Esa flexibilidad rítmica. Y es que hay secciones, algunos instrumentos que están en 6x8, se percibe la figura del tresillo. Sin embargo, por ejemplo, aquí en este primer violín, en el segundo compás se percibe un 3x4. Así que hay una percepción un poco ahí ambigua, ¿verdad? Entre si es un 6x8 o es un 3x4. Hay una métrica bastante elástica. Empieza en pichicatos, no hay una armadura, más sin embargo él hace un cambio bastante interesante, y es que después de esta parte abierta al principio en la tonalidad, cambia a una armadura de do sostenido menor. Así que es bien interesante que sigue siendo el violín, el primer violín, el concertino, siendo el instrumento principal, la voz cantante, más sin embargo, que es hasta donde vamos a escucharlo aproximadamente, lo toma la viola y más adelante el violonchelo, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en este segundo movimiento el segundo violín tiene un papel más de acompañamiento, ¿verdad? Para estar reforzando las demás partes. Vamos a escucharlo.
Bien, pasemos a nuestra próxima pieza, la última pieza por el momento de Maurice Ravel, que es una obra reconocida a nivel mundial, a pesar de que no era de su agrado que fuera así, que es la famosa pieza del bolero. Algunos le conocen como el bolero de Ravel. Y la instrumentación es bien interesante. Tiene una instrumentación de madera de flautín, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes en si bemol, clarinete bajo, 2 fagotes y un contrafagote. En los vientos metales tenemos 4 trompas, trompeta piccolo, 3 trompetas en do, 3 trombones, tuba y como un dato interesante, los 3 saxofones, que era un instrumento novel en aquel momento, que inclusive la melodía principal las tocan los saxofones. En la parte de la percusión, tímpani, 2 tambores, que por lo regular se toca con los famosos redoblantes, platillos, tam-tam y celesta. También por la parte del arpa, violines 1, violines 2, violas, violonchelos y contrabajo. Y la anécdota de esta pieza es algo bien interesante porque se considera que fue la última pieza que él le escribió de forma completa antes de pasar una enfermedad en la cual estuvo mucho tiempo hasta el final de sus días, ¿verdad? Con una poca comunicación verbal y prácticamente le impidió hacer obras de grandes envergaduras posteriormente. Casi esto ocurre junto al concierto de piano y el concierto de la mano izquierda. Y es que él decide y le muestra a una persona, a un conocido, le toca en el piano una melodía con un solo dedo, bien sencilla, y le preguntó que si esa pieza que estaba escuchando, esa melodía, era lo suficientemente repetitiva. Y la persona le dijo que sí, que efectivamente era muy repetitiva. Y él dijo, pues, eso es lo que estaba buscando precisamente. En el estreno de la obra, se dice que una dama en la audiencia gritó que había perdido la cordura, que estaba demente. Y cuando le preguntaron a Ravel, él dijo, precisamente esa señora entendió muy bien la intención de esta pieza. Así que vamos a ver la melodía, a qué se refiere. Estamos en la próxima lámina, ¿verdad? Bolero de 1928. Fue un ballet comisionado por Ida Rubinstein. Y si ustedes se fijan, estamos viendo el primer instrumento que aparece en la melodía. Después de establecer el patrón armónico y rítmico, ¿verdad? Que vamos a ver el ritmo ostinato, que es muy importante, que es a través de toda la obra. La melodía, si ustedes se fijan, es diatónica nuevamente. Es en do mayor, nuevamente, que eso es sorprendente, ¿verdad? Se puede hacer música bellísima y sorprendente todavía en do mayor, sin utilizar muchos recursos armónicos. Y la idea de esto es que es una pieza, una melodía repetitiva. Si mal no recuerdo, se repite el patrón rítmico más de 150 veces en toda la pieza. Tiene una duración entre 13 a 17 minutos, que eso también es un detalle interesante, que Ravel tuvo muchas dificultades para que los directores la hicieran, la producieran lo suficientemente lenta para que durara ese tiempo. Y como ustedes verán, esa parte de la flauta, los que conocen del instrumento de la flauta, está en un registro medio grave, una dinámica de pianísimo. Y esto presentaría un gran problema, un problema inmenso si estuviera una orquestación por encima de esa flauta. En otras palabras, se iba a perder un poco ese discurso melódico. Sin embargo, él es muy sabio, muy astuto, un genio de la orquestación, y decide que la flauta va a estar sola con unos acompañamientos pianicísimos en la parte de la cuerda. Así que pueden ver aquí, lamentablemente no tengo un piano para poder tocar la melodía, pero si se fijan es nuevamente diatónico. Son como unos ejercicios prácticamente ascendente y descendente que están subiendo unos pasajes, ¿verdad? Los intervalos que tiene, mayormente los brincos de intervalos son terceras, sobre todo. O sea que no estamos viendo intervalos ascendentes o descendentes con un intervalo muy amplio. Una cuarta, una quinta, pero aparte de eso, todo es bastante reservado. En la parte inferior
de ese fragmento de la flauta que olvidé comentarle, luego que la flauta hace esta melodía que se puede dividir en dos partes, empiezan otros instrumentos. Y eso es, diría yo, que el atractivo por la cual es bien interesante y muy llamativa a los músicos. Porque prácticamente todos los instrumentos, la mayoría de los instrumentos, tienen que tocar esta melodía en su totalidad. Así que muchas personas piensan que es como un ejercicio de orquestación. ¿Qué tal si yo hago esta melodía en este instrumento? ¿Qué tengo que cambiar? Tendré que bajar una octava, tendré que subir la octava, tendré que armonizarlo, ¿verdad? Ponerle unos intervalos de cuarta o quinta por debajo de esa melodía. Y la obra es interesantísima, prácticamente toda la obra es en do mayor, repitiendo esta melodía. Un crescendo constante, desde el pianísimo hasta que llegamos al fortísimo al final. Cambios armónicos de do mayor, cuando hay un cambio armónico ya prácticamente en la coda, la parte final, es en mi mayor. Así que hay un cambio a mi mayor sin ningún tipo de preparación armónica, sin ninguna modulación. Y el ritmo que están viendo, ¿verdad?, en la parte inferior de esa lámina, es el ritmo constante. Continuamente esos dos compases se repiten, a pesar de que es un 3x4, pero ese ritmo es bien típico, ¿verdad?, de los pasajes de los tambores cuando hay una intención militar, por lo general. Así que estamos viendo ahí el tresillo de semicorchea, las corcheas y las dos corcheas al final. Así que vamos a poner un fragmento, obviamente cuando empieza la flauta, para que ustedes vean cómo la flauta se escucha muy bien a pesar de estar en un registro, ¿verdad?, un poco en desventaja con los demás instrumentos, pero se oye claramente. Y luego entonces vamos a pasar al principio del próximo instrumento, que es el clarinete. Que lo disfruten nuevamente.
Pues bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a pasar a nuestro próximo compositor, Paul Dukas, nacido el 17 de mayo de 1866 y falleció en París el 1 de julio de 1925. Comenzó sus estudios de piano a la temprana edad de 5 años, pero no tomó muy en serio esas clases, sino hasta los 14 años, ya cuando era un adolescente, realmente, ¿verdad? Se percató de que ese era su llamado, que esa era su vocación, ser un músico. Ingresó a los 15 años, en el 1881, al Conservatorio de París, pero con la clase de armonía, con su profesor Théodore Dubois. En el 1885, Ernest Guiraud lo acepta como alumno de composición. Un detalle medular en el resto de la vida de Paul Dukas fue que participó en el Grand Prix de Roma, pero obtuvo el segundo lugar con una cantata Veleda de 1888. Resulta que Dukas no estaba muy de acuerdo con esa posición y fue tan y tan impactante esa decisión que decidió retirarse del conservatorio. Luego de eso decidió entonces concentrarse, ¿verdad?, en su forma de componer con las imágenes y la influencia que tenía de otros compositores, no solamente con esta ola de los compositores impresionistas, sino con incluso música de Beethoven, con otros compositores alemanes. Así que Paul Dukas también tuvo un tipo de, diríamos que un tipo de educación musical bastante ecléctica. En las obras destacadas en la próxima lámina estamos viendo algunas de ellas. Una de ellas es la Sinfonía en Do, 1895 al 96. El Brujo Aprendiz, de 1897. Variaciones, interludios y finales en un tema de Rameau, que es para piano, en el 1899 al 1902. Ariana y Barba Azul, que fue una ópera, en el 1899 al 1907, le tomó bastante tiempo. Y un ballet conocido como La Peri, que fue del 1911. Qué coincidencia, ¿verdad?, con la pieza de Ravel y con lo que habíamos hablado de otros compositores, de Debussy también y de Igor Stravinsky. Un detalle peculiar de Paul Dukas es que él era muy exigente con su música. Inclusive mucha música la destruyó, la desapareció, nunca se publicó. Y por esta razón no se conoce tanta música de Paul Dukas. Otro elemento también que le incomodaba y le incomodó muchísimo era que, por ejemplo, algo parecido con el bolero de Ravel, es que el brujo de aprendiz o el aprendiz de brujo fue y tuvo tanta fama inmediata que él le parecía erróneo, sobre todo con otras piezas que él entendía que merecían mayor atención. Así que esta fue como la obra que representa a Paul Dukas, que inclusive a veces uno escucha la música, he visto personas que escuchan y saben la obra, pero no saben el nombre del compositor, lamentablemente. Así que vamos a pasar en la próxima lámina, vamos a ver el pasaje más conocido, que incluso en el principio de la obra, que de 1987, está basado en un poema del mismo nombre de Johann von Goethe. Y él lo que decide es que utiliza un fragmento musical ascendente bien articulado en el número 7. Ese número 7 que ustedes están viendo ahí es un número de ensayo. Y ese pasaje es los 3 fagotes al unísono. Por eso es que tal vez más adelante esa música se utiliza, como ustedes recordarán, no sé si ustedes han visto la película Fantasia de Walt Disney de 1940, me parece que fue, que es tan típica y tan descriptiva, ¿verdad? Sigue por esa línea de los famosos poemas sinfónicos de la época del romanticismo. Y es que tiene esa peculiaridad. La tonalidad es extremadamente clara,
No hay, vuelvo y repito, igual que Ravel, no hay el uso de estas escalas exóticas, pentatónicas tal vez, y de tonos enteros. Mayormente es un compositor un poco clásico en ese sentido. Así que ven ustedes ahí que todo básicamente está nuevamente por movimientos de segundas, como si fueran algunas escalas. Y como mucho, al principio tiene un salto de quinta y los demás son saltos de tercera. Así que en el día de hoy prácticamente hemos visto una economía de recursos, ¿verdad? Una claridad en la música tanto de Ravel como Paul Dukas, que lo vamos a ver, la vamos a escuchar en breve. A diferencia de la vez pasada que escuchamos, ¿verdad?, a Eric Satie, a Claude Debussy, que eran un poco más amorfos, ¿verdad? Eran más impulsivos, por así decirlo, musicalmente y teóricamente. Ya aquí vemos una estructura más clara. El principio de la orquestación, van a notar que él utiliza unos grandes contrastes de la orquesta. Por ejemplo, una peculiaridad de esta orquestación francesa es el uso de divisis. Van a notar que en la cuerda, por ejemplo, los primeros violines, en vez de tocar una sola nota, pueden tocar 2 y hasta 3 notas, los primeros violines. Igual pasa con los segundos violines, las violas, violonchelos. Y eso pues da un color bien peculiar a la música francesa, totalmente diferente a lo que sería la música alemana, que no, prácticamente eso nunca pasaba. Así que vamos a disfrutar y vamos a escuchar esos primeros números de ensayos hasta este número de ensayo número 7, para que ustedes reconozcan de inmediato. Estoy seguro que han escuchado el tema. Vamos a ver.
amigas y amigos, espero que hayan disfrutado esta presentación de estos compositores impresionistas en el día de hoy, de Maurice Ravel y de Paul Dukas. Para mí ha sido un placer. Claro, siempre nos quedamos, ¿verdad?, con un deseo de continuar escuchando más piezas, pero como todo, siempre esto nos sirve de referencia para buscar estos videos, esta música, entenderla, apreciarla y escucharla. Espero verlos en una futura ocasión, y si nos vemos, claro, nos saludamos y hablamos un poco más de esta música. ¿Ok? Así que éxito y muchas gracias por su atención.